en www.radiowatch.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en República de los Ríos, aquí en este día martes, 18 ya de agosto, y es el mes 8, ¿no? Si uno le suma en la práctica 2 meses más del inicio del estallido social en Chile, son 10 meses, o sea, lo que ha pasado en esos 10 meses obviamente es amplio y quizá la referencia no es menor porque más allá de la pandemia, el otro fenómeno global que se ha estado dando y que obviamente no tiene el mismo carácter comunicacional, publicitario incluso, que ha tenido la dinámica propia de la pandemia y la información que circula en torno a ella, ha sido los estallidos, o así se le han llamado en algunos casos, o revueltas o levantamientos, derechamente. Sin duda que además esto se concentra en países que tienen ciertas inestabilidades estructurales que no tienen que ver necesariamente con su presencia o su hegemonía regional o incluso global. Quizá lo último a lo que asistimos ha sido las movilizaciones a partir de una serie de abusos, crímenes incluso en contra de personas, ciudadanos, claro, negros en el caso de algunos de los más visibles, pero en general el abuso de autoridad asociado a las policías en Estados Unidos. Eso desató un nudo ahí que estaba tensionado. Y ese ejemplo, que es muy reciente, tiene correlatos en todo el mundo, si uno los va buscando. Y además porque se van construyendo relatos y discursos en torno a ello. O sea, y esto independiente de las izquierdas y las derechas incluso. O sea, tanto las izquierdas como las derechas construyen a partir de la movilización social idearios más localizados, más territorializados y más contingentes, quizá menos permanentes, ¿no? Son cuestiones más coyunturales, a eso me refiero. Pero todos buscan, hoy en día, construir algo respecto de la movilización de una ciudadanía que supuestamente está por transformar las condiciones de relación en medio de una democracia o incluso destituyendo lo que podría ser un gobierno catalogado desde otros países como una dictadura. Algo de eso está pasando en este minuto en Bielorrusia, pero decíamos, le pasa a Estados Unidos, que era el gran hegemón, el país hegemónico, y que deja de serlo hace ya un rato, y pasa a ser este gran gigante que difícilmente se mueve entre una cierta fragilidad de las relaciones internacionales en que caen bloques importantes como la Unión Europea, caen en presencia, y cosas como lo que pasa con China problematizan de nuevo a todos. Ustedes saben que China hoy en día actúa dentro de la elaboración del discurso político como una vía de escape, ¿no? Es como cada vez que hablamos de los grandes problemas que vive Occidente, decimos, bueno, además hay una guerra comercial con China. Entonces, en la operación retórica ahí es sacar la pelota del campo propio, ponerla por lo menos en la mitad de la cancha, para que
se diluya el peligro inherente a las democracias liberales de Occidente, que sí han sufrido la entrada de los sectores más autoritarios, que en general son de derecha, ¿no? El caso de Bolsonaro, de Trump, son bien evidentes, Duterte, que sé yo, o sea, se ha hecho esto una discusión en Latinoamérica bien importante. Sería interesante ver qué ha pasado en Colombia, en Bolivia y en Ecuador, por otro lado, ¿no? Y en definitiva, ver cómo se está produciendo en Occidente, en nuestra parte del mundo, también un cuestionamiento fuerte a los sistemas y a las construcciones políticas que hay en cada democracia. De hecho, la gran convocatoria del Partido Demócrata para ganar las elecciones es, quizás se redunda en una frase de Michelle Obama en el discurso del gran acto de la Convención Demócrata, online y todo, ¿no? Que dice algo así como, hay que ganarle a Trump como si de eso dependiera la vida. Y lo dice, creo, más directamente incluso que esa frase, ¿no? Que esa traducción, que aparece en algunos medios en el día de hoy. Entonces, eso que le pasa a Estados Unidos, o sea, creo que es suficiente prueba como para entender de que este fenómeno está muy instalado, esta idea de que nuestras democracias occidentales están en manos, probablemente en muchos casos, de quienes no creen en la democracia derechamente. Lo de Bolsonaro sigue siendo un tema relevante y va a seguir siendo un tema relevante para nosotros, para nuestros países, porque nosotros vamos a entrar en la dinámica de los periodos electorales recién a partir del próximo año. Digo nosotros en general, ¿no? En América Latina. Y eso va a significar que va a haber que tomar definiciones respecto de esta derecha más autoritaria versus todas las otras derechas que hay en el continente, y las izquierdas por su lado con su propia dispersión ya histórica y estructural también de cómo se organizan los partidos de izquierda en general en América Latina, que no son los que lideran a la izquierda, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, los gobiernos del socialismo del siglo XXI no parten de posiciones muy construidas orgánicamente, de grandes partidos. El propio Chávez tiene que ir construyendo lo suyo, Evo también, y así, o sea, Correa, qué sé yo, o sea, no es que en América Latina se dé esta imagen en blanco y negro de izquierdas versus derechas, ¿no? Sino que hay una mezcla. Chile quizás es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Hay una mezcla ideológica que circula entre los espectros políticos, asociado al modelo económico, asociado a la dependencia económica en general. Y algo que decía Enrique Dussel en estos días en las discusiones, Enrique Dussel, una importante voz, un argentino que hace mucho rato vive en México, que tiene una voz muy importante además en el pensamiento emancipatorio, de izquierda, tradicional, pero un intelectual, no es alguien que ocupe un espacio en esto del, del manejo del poder, digamos, no ha sido así nunca, pero es alguien que tiene una voz muy respetada. Y él decía, mientras en Europa se preocupan de que no vaya a ser que el fascismo retome posiciones y controle el Estado, y por lo tanto hay que salir a defender el Estado social, ¿no? En América Latina nunca hemos tenido Estado de Derecho, dice él. Entonces, la verdad es que son demandas, luchas totalmente distintas las que se dan en América Latina. Por eso decía que lo de Bolsonaro es tan relevante para el resto de nosotros, porque ejemplifica muy claramente lo que está detrás muchas veces de las declaraciones de un dirigente político en Chile o en Argentina o las protestas que surgen a propósito, por ejemplo, de la propia cuarentena de la pandemia, asociada a la pandemia, en el caso de Argentina, que fue esta semana, ¿no? Este fin de semana. Una protesta en contra, entre comillas, ¿no? Del estado actual de las cosas. ¿Y qué era el estado actual de las cosas? Una multiplicidad inmensa
de posibilidades, ¿no? Que van desde lo económico hasta lo sanitario, hasta lo social, y una molestia con respecto a la mantención de la cuarentena, que es una de las cuarentenas más grandes, más largas del mundo, etcétera. Entonces, ese escenario no es tan fácil como para que uno haga una buena interpretación. Así que por eso nosotros tenemos la posibilidad de convocar aquí a Diego Sáez, que ya está con nosotros, a ver si se nos une Andrés en algún ratito más. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Barcelona, tuvimos una manifestación no en Barcelona, sino que en Madrid en contra directamente del uso de la mascarilla, ¿no? Liderada Claro. por grandes personajes como Miguel Bosé y otros intelectuales españoles. Eso vi y ahí hay otro, o sea, creo que tiene que ver con todo esto que estábamos diciendo, porque de paso está la acusación que hay contra Podemos, ¿no? Esto del sistema de financiamiento de los partidos en España ha dado kilómetros y kilómetros de texto en estos últimos años y que en este momento está directamente dirigido hacia Podemos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran similitud entre lo que pasa en Argentina y lo que pasa en España en este momento, porque básicamente con todas las diferencias que tú ya mencionabas, pero específicamente con el tema de que se ha tomado la reacción ante el coronavirus como una bandera de lucha, en este caso de los sectores contrarios al gobierno, que en España son sectores directamente, hay muchos sectores contrarios al gobierno, ¿no? Hay sectores nacionalistas, etcétera, pero los que están involucrados en este tipo de manifestaciones es la derecha más dura, el Vox y toda la herencia franquista, ¿no? Yo creo que el caso español es bien interesante cuando uno trata de tomar esta dimensión histórica a la que te referías tú, Víctor, porque España tiene la particularidad de ser el único país donde ganó el fascismo. O sea, al que no lo haya visto, Franco saludaba con el bracito arriba y no solamente era muy amigo de Mussolini y de Hitler, sino que fue su aliado. Tenía algunas diferencias porque siempre se habla que en realidad aquí lo que había era un nacionalcatolicismo más que un fascismo, pero es interesante porque digo que se parece, porque si bien, por ejemplo, en Portugal también hubo un gobierno filofascista con Salazar hasta los años 70, ahí hubo un quiebre, una revolución. Acá se murió Franco en su cama, siendo todavía el caudillo, digamos, el líder. Digamos que inclusive en más situación de poder que Pinochet. O sea, Pinochet también se murió en su casa tranquilo, pero ya no era el gobernante. Franco lo era prácticamente hasta el momento de morirse. Y la transición que hubo de las instituciones yo diría que tiene una cierta similitud con Chile, donde tampoco hubo un corte, digamos, donde los jueces y la Corte Suprema y los distintos poderes del Estado, el carabineros, el ejército, en el caso de acá la policía, la Guardia Civil, como dice Monedero, se durmieron franquistas y se levantaron demócratas. Y eso se nota mucho en muchas de las decisiones que se toman y en mucho de cómo se enfrenta el debate político. Entonces, claro, digo que hay una similitud con Argentina porque es una reacción bastante vehemente, bien asociada también a las teorías conspirativas, de que todo de la mascarilla y de la pandemia sería un gran invento y que en buenas cuentas es algo que hacen los gobiernos en este caso se dice que los gobiernos de izquierda para implantar el socialismo. O sea, se ha llegado a decir. En Argentina esto está mezclado con el tema de la reforma al Poder Judicial, que tiene mucho que ver el intento de reforma al Poder Judicial en Argentina con todo lo que hemos visto, y vuelvo a Latinoamérica con respecto a lo que se llamó el lawfare, ¿no? Que es este nuevo mecanismo de golpes blandos que se ha instaurado en Latinoamérica, donde los gobiernos son removidos por secretaría más que por la fuerza. Eso fue lo que vimos en Brasil, lo que se intentó hacer en Argentina, y que los peronistas le dieron un poco la vuelta, lo que de alguna manera se hizo en Bolivia, claro que con más violencia, y
Y lo que se está tratando de hacer en Ecuador, aunque recién leía la noticia, no alcancé a mirar en detalle de que finalmente Correa iba a ser candidato a vicepresidente en Ecuador. Salió y no lo había leído. Pero tiene un cierto sentido que Argentina se esté preparando para intentar hacer algunas reformas judiciales. Pero digo esto de las similitudes porque todo esto se basa mucho en la incertidumbre que genera el tema de la pandemia, ¿no? Hemos escuchado, cada semana escuchamos cosas distintas, un día nos dicen que no se sabe cuándo va a haber solución, ahora acá se está hablando fuertemente en Europa de vacunaciones ya para finales de año. Ayer salió Fernando Simón, que es el vocero del gobierno en temas de COVID, diciendo que no se esperaba que las vacunaciones pudieran ser antes de noviembre. Claro, nadie dice van a ser en diciembre, pero está poniendo ya el margen en noviembre porque tanto creo que la compañía norteamericana Moderna como una nueva vacuna china que salió, no me acuerdo ahora el nombre con ese, no la de CanSino, sino que otra, estarían anunciando que tendrían ya los estudios terminados, y no solo los estudios terminados, sino que dosis preparadas para empezar a vacunar. Algunos de ellos están hablando de noviembre. Entonces, claro, eso, una semana escuchamos esto, a lo mejor la próxima semana vamos a volver a escuchar que no, que esto se echó para atrás. Y leía y eso alimenta mucho la conspiranoia también. Leía una reflexión que me parecía súper interesante, que decía que los conspiranoicos creen en estas conspiraciones globales porque eso te da una cierta tranquilidad, ¿no? O sea, la idea de que hay alguien a cargo, de que hay un malo o un grupo de malos que hay que derrotar, y que una vez que llegas a digamos, esta como videojuego de la vida o de la política, donde hay un determinado malo y hay que pasar las etapas, llegar y eliminarlo y vamos a vivir todos bien, es muy reconfortante en un escenario de puras incertidumbres. Entonces vivimos en este momento en la incertidumbre sanitaria, porque la verdad es que la ciencia va avanzando a una velocidad impresionante, pero muestra todos sus límites y cómo funciona la ciencia en torno a tratar de resolver este problema. Y a la vez la incertidumbre política. O sea, estamos por un lado con Trump tratando de revivir una especie de nueva guerra fría con China, pero también con todo lo que tú describías anteriormente, Víctor. O sea, la derecha ha logrado liderar sus movimientos, y yo creo que esa es una característica bien importante que tú apuntabas, en términos de que los Bolsonaro, los Trump van liderando y construyendo, y una izquierda que no ha sido tan así, digamos. O sea, donde las grandes movimientos surgen de una forma mucho más inorgánica y mucho más bueno, le gusta al pensador alemán coreano hablar del enjambre, hay muchas formas de llamarlo, digamos, pero estas cosas que si bien no son espontáneas, no responden a estructuras muy rígidas ni responden a liderazgos muy, muy claros. Entonces, estamos en esta majamama, digamos, que hace que cualquiera que venga con una respuesta, con una solución, con una historia que junte todos estos pedacitos, logre liderar. Y yo creo que en eso se está basando mucho el apoyo que están consiguiendo algunos grupos de derecha, específicamente en este tema relacionado con el coronavirus. Sí, estamos con Diego Sáez Trumper en República de los Ríos Internacional, ya 18 de agosto del 2020. Tú mencionabas varias cosas aquí que pueden ser relevantes en los próximos meses. El tema de las vacunas no deja de ser, porque viste cómo se mueve la geopolítica en una jeringa, y menos que en eso, digamos, en un pequeño recipiente, digamos, ¿no? Y ahí va cargada toda la geopolítica. O sea, la vacuna china, claro, la patente, o sea, este patentamiento que hace China respecto del virus debilitado, ¿no? Que es una forma de elaboración de vacuna común en el mundo, tiene paralelos. Lo que se supone que sucedió, y esto sucedió muy rápido, es esto de que cuando China entra al mercado internacional a decir tenemos la vacuna y vamos a empezar a aplicarla, o estamos en condiciones de poder entregarla, lo que sucede rápidamente es que se acelera el resto de los procesos, ¿no? En todo el mundo, digamos. En el caso de Latinoamérica, nuevamente es un escenario de movimientos, de tácticas y de geopolíticas globales.
Y lo que sucede con la vacuna esta que financiada por Carlos Slim, el mexicano, el magnate mexicano, y que va a ser elaborada el principio activo va a ser producido en Argentina, ¿no? En un gran laboratorio, una cosa que tiene varios miles de metros cuadrados, que es una fábrica especializada además, o sea que es bien interesante la apuesta ahí, digamos, ¿no? Porque evidentemente hay una generación de científicos argentinos que se han dedicado a esto, y no es casualidad que esto suceda, que en definitiva se produzca la vacuna en Argentina, se envase en México, que no es cualquier cosa, digamos, no es meterla en un paquete, digamos, o sea, ¿no? Tiene que ser una serie de protocolos además, y eso se puede repartir en toda Latinoamérica, menos Brasil, de hecho. O sea, está pensado no A 3 Brasil. dólares además, ¿no? O $4. 3 4 dólares, o sea, es el precio comparado con 30 40 que el precio del que se ha hablado. Y con cierta priorización por que todos a través del mecanismo que existe, que además funciona, que es vía OPS, vía la Organización Panamericana de la Salud, los países puedan acceder de manera igualitaria al suministro. Digamos, no es que como lo producimos en Argentina nos quedamos con lo primero que salga, no es así. Así es que ahí de nuevo opera la geopolítica, pero no es la pura geopolítica dura, digamos, ¿no? Esto de dónde estoy, qué espacio son mis aliados, etcétera, sino que también opera la retórica. En el caso de México, o sea, Alberto Fernández golpeó rápido, ¿no? Pero ya ayer, anteayer, escuché a AMLO, ¿no? A López Obrador en México hablando, ¿no? Y ya elaborando un cierto discurso político que refleja también esto de nosotros somos los que estamos haciendo una respuesta a la pandemia que, que se preocupa de la gente primero, no de los mercados, por así decirlo. Y eso retóricamente tiene una discusión, o sea, lo que están haciendo es discutiéndole el posicionamiento que hace Trump en su momento. Ahora, a Trump también le conviene que en la América Latina la vacuna de Oxford al final circule por contraposición a la vacuna china. Entonces, así se mueve el escenario global. Pero es interesante esto de cómo, además es un adenovirus, o sea, es otra tecnología, es una tecnología elaborada en Oxford, ¿no? Sí, yo creo que es súper interesante hay varias cosas, yo no me acuerdo qué tan en detalle lo hablábamos la otra vez, pero es también como una gran derrota del neoliberalismo, porque a Chile, por ejemplo, que es como el niño símbolo del neoliberalismo, no se planteó No, que aquí se pudiera acá no. construir, porque, bueno, Chile no se dedicaba a construir esos laboratorios, algunos echaban la culpa a Lagos, ahora está bastante de moda echarle la culpa a Lagos, y normalmente además con razón, de que durante el gobierno de él se había dejado de producir vacunas en Chile. La verdad es que no conozco el dato, así que no lo tengo, lo leí en alguna parte, pero lo 2002, interesante es el ISP. cómo todo el aparataje del discurso neoliberal de los últimos 30, 40 años, y que de hecho o sea, es verdad que Chile es el niño símbolo a nivel mundial, o uno de los niños símbolos a nivel mundial, muestra completa incapacidad para resolver esto. Y si tú ves las instituciones más o menos que están apareciendo, son todas hijas de otros tiempos y de otra historia. O sea, tú decías, claro, aparecen los chinos, pero en realidad los primeros en mover fichas fueron los rusos. Y los rusos aparecen diciendo Claro. tenemos la vacuna, todo el mundo los cuestiona, hay un montón de debate. De hecho, no han publicado sus resultados, lo cual no deja de ser un detalle importante, pero si los rusos tienen alguna capacidad de hacer esto, y además lo hacen en un instituto de investigación militar, es por lo que desarrollaron como hijos de la Guerra Fría. Los chinos hace mucho tiempo que se alejaron del comunismo como se conoció soviético, inclusive muy lejano del maoísmo, pero evidentemente neoliberales no son, podrían ser muchas cosas, pero neoliberales no son. Aparece la Universidad de Oxford, que es una institución que tiene 800 años, y en Latinoamérica los que pueden resolver esto son los que construyeron laboratorios, o sea,
la consecuencia o el desarrollo que se produce a través de los dos polos de desarrollismo, tal vez junto con Brasil, más importantes en Latinoamérica del siglo XX, uno de principios del siglo XX, el otro de mediados del siglo XX, pero que con el vuelito que vienen de ahí, México y Argentina parecen ser los mejores para poder construir, para poder tener la tecnología que puede solucionar esto. Entonces, y eso no quiere decir que en Argentina, o sea, si uno habla con cualquier persona que esté haciendo ciencia en Argentina, no es que la ciencia esté en un punto súper alto. Es verdad que durante los gobiernos de los Kirchner se aumentó un poco los recursos que habían, pero no es un problema necesariamente de plata. Probablemente en Chile se pongan tantos recursos o similares que los que se ponen en Argentina. Es una cosa que tiene que ver mucho más con el modelo de país, con el modelo de desarrollo, con un Estado fuerte, y también con un desarrollo que toma, bueno, 40, 50 años para cristalizar. Entonces, dentro de ese debate, la solución que haya, digamos, ninguna ha estado por compañías o empresas que estén fundamentalmente en la bolsa y que dependan de la especulación de los corredores de bolsa para poder existir. Es cierto que se asocian. La vacuna de Oxford se está produciendo también en sociedad con un laboratorio en la India. Hay una mezcla ahí, pero evidentemente que el rol del Estado se vuelve a fortalecer bueno, y en España lo estamos viendo un montón. O sea, en España, con todas las quejas que hay, aquí ahora en este momento hay un gran debate sobre cuál es el estado actual. Como hablábamos de incertidumbre, nadie sabe muy bien, si estamos mal, qué tan mal estamos. Se sabe que muy, muy bien no se está, pero cuál es el nivel de riesgo en el que se encuentra ahora España es bastante parte de un debate. Lo que pasa es que aquí estamos en agosto, bueno, en todos lados estamos en agosto, pero aquí agosto es el mes de vacaciones. Entonces se está esperando qué va a pasar cuando vuelva la gente a las clases y a trabajar, cuál va a ser el rebrote que se puede producir ahí. Pero con todo eso, con todo ese nerviosismo y con toda esa incertidumbre que hay, y con un montón de negocios y, por ejemplo, todo el ocio nocturno que ha sido súper afectado, el aire que se respira no es tan complicado como en otros lados, básicamente porque el Estado ha cubierto, y hoy día se anunciaba que España, ya la deuda pública sobrepasó el PIB, creo, no sé si por primera vez en la historia, por primera vez en muchos años, pero bueno, el Estado está pagando los sueldos de una cantidad importantísima de gente, lo cual permite que aquí la economía siga más o menos funcionando y que tú salgas a la calle y lo que veas, si bien no es la España bollante ni la Barcelona normal de un verano, es una economía que con todas sus limitaciones funciona. Claro, o sea, yo estaba viendo, claro, el dato que tú mencionas de España, de que sobrepasa el 100% del PIB, la deuda, ¿no? Es algo que en Europa sucede, ¿eh? O sea, no es... Yo recuerdo muy bien lo de la crisis del posterior al 2008, porque el 2008 parte eso en los mercados, pero empieza a aparecer en cada economía nacional en los años siguientes, y acá en los gobiernos y todo ello. Y se decía que era la peor crisis que había vivido la región, y no se comparaba a las crisis que uno conoce en Latinoamérica, Ni a los buenos a los momentos que uno efectos, o conoce. sea, Casi. Claro. ni siquiera los buenos momentos de muchos casos. Y ahora, claro, tienes niveles en Italia de 150, 140 30 y algo de deuda sobre el PIB, o sea, 130, Portugal 120, o sea, es así, digamos, ¿no? Y esos países se están preocupando específicamente de enfrentar la pandemia con eh, ciertos apoyos directos, ¿no? Y en cada país, además de esos, hay una demanda por mayor incluso presencia del Estado. En Latinoamérica eso no se ve. O sea, en Chile la discusión, imagínense, esto es una discusión de una comisión en el Parlamento. No hay ninguna pancarta colgada en el país que diga más Estado. Así textual, o sea, Claro,
no es una demanda social, digamos, ¿no? Un poco por lo que decía Dussel, ¿no? Claro, si no has tenido un Estado social nunca, si no has tenido Estado de Derecho, dice Dussel. El día que tengas Estado de Derecho, recién vas a empezar a pensar de que podrías pensar en que endeudarse no es el problema. Ahora, los países latinoamericanos lo hacen igual. Se endeudan igual, se incorporan esto de la negociación con el Fondo Monetario que está haciendo Argentina en un momento de default técnico, o sea, sin capacidad ninguna de pago, habiendo negociado incluso con los acreedores internacionales ya, pagándoles mucho más que lo que se puede y de que se tenía presupuestado y que se quería poder pagar. El Estado argentino sale de esa negociación y inmediatamente toca la puerta del fondo y le dice, ahora sentémonos a negociar. No va a pedirle dinero, va a negociar la deuda que ya tiene. Entonces, América Latina es eso, es una bicicleta eh, que funciona, digamos, o sea, eso es así. Y en Europa también. Ahora, eso no significa que las crisis económicas no existan o que no tengan efectos sociales tremendos, digamos, ¿no? Lo que está pasando en Chile también es real, el tema de la proliferación de los espacios de solidaridad y de ollas comunes, pero es muy distinto a lo que pasa en Europa o en otros países donde sí hay una definición en un momento histórico de construcción de Estado, que tampoco es hace 800 años, que tiene menos de un siglo esa definición, que es de la posguerra, ¿no? Ahí es cuando se dice, bueno, claro, las ideas venían de antes, ¿no? Las ideas siempre son tan adelantadas, pero en la práctica, el momento en que se puede constituir eso, recién es después de la posguerra. Yo tengo otro tema, Diego, pero te invito a comentar, digamos, todavía esto. Sí, bueno, tampoco, claro, es distinto tanto como se construyen las repúblicas en Latinoamérica, como se construyen las repúblicas en Europa, o sea, como una cosa llega como una demanda y como un movimiento social que le corta la cabeza a la monarquía en Francia, y como en Latinoamérica es más bien una élite que se quiere independizar de sus impuestos y sus reyes y a los que les tenían que pagar en Europa. Pero yo creo que hay cosas si uno lo quiere mirar más a corto plazo y siguiendo un poco lo que decía Dussel respecto a la preocupación por el fascismo, eso, todo lo que hemos hablado y acá no se trata de ninguna manera de pintar Europa como un lugar paradisíaco, ni mucho menos, tiene hoy en día el riesgo de caer nuevamente en el fascismo. No sé, tú decías, esto se construye a partir del acuerdo de la posguerra y con el plan Marshall y con la amenaza del comunismo a metros ahí. Y también eso tiene que ver un poco con lo que hablaba antes de esto de las certezas y las incertezas, que es que no hay que olvidarse que a mediados de los años del siglo XX había una creencia bastante expandida de que el socialismo era una consecuencia inevitable del capitalismo y que el mundo caminaba para allá y que había que hacer todo lo posible para algunos para que eso pasara y otros para que no pasara, pero que era como una consecuencia natural de la historia. Y los estados de bienestar en Europa se construyen para atajar lo que venía pasando desde la Unión Soviética y que se venía expandiendo hacia Europa. Pasan 60, 70 años y nos encontramos hoy en día con que los nacionalismos en Europa siguen vivos, con una fuerza cada vez más importante. Los nacionalismos tanto de países contra países como dentro de los países, como es lo que sucede dentro de los estados. En España no les gusta a muchos hablar de España, se habla del Estado español para decir que eso no es una nación, digamos. Y eso es fácilmente manipulable con los nuevos medios de comunicación que existen. Antiguamente tú tenías que construir un partido, construir un medio de comunicación, hacer agitación, y hoy en día eso se hace en tiempo real, viendo los hashtags que aparecen en Twitter, en TikTok o en Instagram, digamos, pero de otra manera, y pese a que se supone que estamos en un momento
yo no he visto los números, pero me atrevería a apostar que estamos en un momento de alfabetización muchísimo mayor que el que existía hace 80 años atrás. Vemos la incapacidad como de la opinión pública de ser capaz de procesar estos mensajes complejos. Entonces, por qué ahora las teorías conspiranoicas con respecto al coronavirus crecen tanto? ¿O por qué las teorías en que uno no puede ni siquiera discutir alguna de estas cosas crecen tanto? Es porque todo se termina reduciendo a ideas muy simples de comunicación política muy antiguas que las podría haber aplicado o que las podría haber diseñado Goebbels. Entonces, yo creo que una de las grandes conclusiones de la crisis actual, y eso es tan válido para Latinoamérica como para Europa, es que no estamos, digamos, la educación no ha sido capaz de ponerse a tono, a tiempo, con la forma que tiene la gente hoy día de consumir información y por lo tanto la capacidad que tenemos todos y esto lo decía Fidel Castro hace un montón de tiempo, de hecho lo decía Fidel Castro en la escalinata de la Universidad de Buenos Aires en el año 2004, si no me equivoco. O sea, recibimos tanta información en estos tiempos que es imposible pensar en esta marea, en este torbellino de información que tenemos. Bueno, la educación se tiene que poner al día con esto de alguna forma, entre todos, y también la capacidad de discutir cómo se produce y cómo se distribuye la información. Existe una cierta idea de que hoy hay más libertad, porque las redes sociales permiten esa libertad de publicar y de repostear cosas, pero todo eso está mediado y lo estamos viendo en esta lucha que hay entre Donald Trump y TikTok ahora, digamos, de que el medio no es, el medio de comunicación, que en este caso es TikTok o que es Facebook, no es neutral. Y hoy en día hay grandes corporaciones privadas a nivel mundial que están desarrollando y que tienen el botoncito para decidir qué es lo que se postea y qué es lo que no se postea. Y eso está completamente fuera de la discusión hoy día. Hoy día estamos más preocupados de echarle la culpa o a Bill Gates o echarle la culpa a un gobierno que por muy mal que lo haga, seguro que no es el único responsable en ningún país de que la pandemia avance. Entonces, esa sobresimplificación yo creo que es uno de los enemigos que tenemos tanto en Europa como en Latinoamérica. Claro, y por ahí va a ir lo que yo te iba a preguntar, porque me parece que podemos aprovechar estos minutos que quedan en ello. Viste que hubo una polémica hace una semana atrás a propósito de que en la búsqueda de Google había una frase cuando tú buscabas a Cristina Fernández, que textual era ladrona de la patria, ¿no? Eso en Google. Y eso está derivado a su vez de Wikipedia y todo ello, digamos. Pero básicamente la discusión era por la publicación masiva que genera el buscador, digamos, ¿no? Entonces la acusación, porque de hecho hay una acusación de la vicepresidenta de Argentina, que lo que dice básicamente es que cuando la injuria ocupa plataformas masivas, es muy difícil detenerla, una cosa así. Entonces que frente a eso tiene que haber una declaración clara, o sea, evidente de que eso no es así, digamos, ¿no? Por los mismos medios, digamos, con la misma difusión, etcétera, no sé. Eso tendrán que verlo. De hecho, la demanda es además una demanda por daños y por lo tanto eso se traduce en dinero y el dinero supuestamente tiene que ir a una fundación, o sea, todas esas cosas, ¿no? Eso que sucede más veces que lo que uno cree, ¿eh? O sea, sucede con miles y miles de personas y de figuras públicas en el mundo, y no tan públicas además, eh, tiene correlatos respecto de lo que hay detrás del algoritmo. O sea, que tiene que ver también con cómo se maneja el mercado de la información versus el derecho a la información. Entonces, es como que para Google el tema es simple derecho a la información, digamos. No, es que hay un derecho que pareciera estar por sobre otros, ¿no? Que es esto de poder publicar todo y que tengo mi derecho a la información, por lo tanto hay otros derechos que probablemente no sean los que yo defienda primero. Primero defiendo mi derecho a la información. Y eso sucede mucho, además, digamos, la democracia liberal nuestra está
cruzada por esa demanda, por esa defensa de un derecho que supuestamente está por sobre otros, digamos, que es el tema de la información. Y veía un correlato en el caso de Brasil, que lo que tú sabes que Bolsonaro tiene una fijación además con el tema, además tiene un ejército de bots y además de gente vinculada a las redes o a la tecnología que está trabajando con él. Y lo que ellos hicieron como estrategia, y lo estaba leyendo en el The Intercept, que es el medio que produce mucha información respecto de Brasil, de lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil día a día, menciona que la estrategia del gobierno ha sido entregar 11 millones de reales a Google solamente entre mayo y julio, o sea, ahora, digamos, dinero fresco, inmediato, todos los meses, para que se puedan distribuir anuncios del gobierno por Internet. Eso en el caso de Google, directamente a Google, ¿no? Y la mayoría de ese dinero, o sea, gran parte, digamos, el 68% de ese dinero, según el propio Google, que lo declara, va a el bolsillo de los editores de los sitios que funcionan a través de este sistema AdSense, ¿no? Que es el sistema de publicidad, ¿no? Que tú podrías explicarnos un poquito mejor cómo funciona. Pero me refiero a que hay una estrategia además que entiende que la función del algoritmo no es solamente tecnológica, sino que fundamentalmente es comercial también. Entonces, si tú pones dinero, también logras efectos en ese ámbito. Sí, o sea, sin duda, el algoritmo no tiene ninguna... El otro día alguien publicaba eso, hay una acusación en Estados Unidos de que el algoritmo de Facebook está promoviendo mensajes que niegan el holocausto judío, cosa que en Estados Unidos es gravísima, bueno, en todos lados es gravísima, claro. Y bien que así lo sea, pero que en Estados Unidos, además considerando que Mark Zuckerberg, ese apellido probablemente judío, parecía una contradicción absoluta, y es como... hablábamos esto con unos amigos, que el algoritmo no tiene una intención. Los algoritmos lo que hacen es que optimizan, es decir, tratan de maximizar o minimizar, digamos, dependiendo de cómo se programe, un parámetro. Y normalmente el parámetro que tratan de maximizar al final, digamos, hay un montón de pedacitos, pero al final, si tú tomas como un todo, lo único que está tratando de maximizar Google y lo único que está tratando de maximizar Facebook es la cantidad de tiempo que tú gastas sentado frente a uno u otro. O sea, la cantidad, lo que le llaman el engagement, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente todo esto es pagado y tú puedes lograr mucho engagement o mucha visibilidad produciendo contenidos que llamen mucho la atención. Una forma muy conocida de producir contenidos que llamen la atención, es decir, cosas chocantes. Donald Trump y Bolsonaro y Duterte fueron los grandes precursores y los que mejor manejaron esto, los que descubrieron que si tú hacías un mensaje que, por ejemplo, era abiertamente homófobo, lo que ibas a lograr era que la gente que era homófoba hablara de ti y la gente que era que luchaba contra la homofobia hablara de ti también, y por lo tanto eso producía una viralización, como se dice, de tu contenido. O sea, una forma es a través del contenido, pero otra forma que normalmente es complementaria es a través de poner plata para que tu anuncio, para que tu mensaje, para que en el caso de Facebook o de Instagram, son estos posts promocionados, en el caso de Google son las búsquedas promocionadas, aparezcan arriba y está estudiadísimo que la gente hace clic en lo primero que ve. Normalmente hace, por ejemplo, en las búsquedas de Google prácticamente nadie mira las segundas páginas, las cosas que aparecen entre las tres primeras búsquedas son las que suelen ser visitadas por la gente. Y entonces, claro, los algoritmos estos están optimizando la cantidad de plata finalmente que gana esta empresa, y es lo que tú decías. Una cosa es la información como un mercado, otra cosa es la información como un derecho. Y particularmente, hay dos cosas ahí. Entonces, uno tiene que ver ya, los algoritmos están fundamentalmente diseñados para que tú te mantengas conectado al computador, al teléfono.
Y luego está el tema del contenido en sí, y hay mucha gente discutiendo este tema del contenido. La discusión que plantea la vicepresidenta argentina, la Cristina Kirchner, es interesante y es uno de los grandes debates que hay en este momento en Estados Unidos. ¿Quién es el responsable por los contenidos que vemos en estas plataformas? Y lo que pasa es que eso no tiene una respuesta muy fácil, porque efectivamente hoy en día Google dice nosotros no escribimos, no hay un editor de Google escribiendo información sobre Cristina Kirchner. Eso no existe. Y muy probablemente lo sacan de Wikipedia, de Wikidata y de otras fuentes que son construidas colectivamente. Y donde a lo mejor es más fácil, no sé, meterse. Pero la pregunta aquí es, si a ti te está difamando, vamos a suponer, una búsqueda en Google. O sea, ponen tu nombre y aparece algo completamente falso. Y ha pasado mucho, digamos, con imágenes falsas, imágenes pornográficas alteradas, qué sé yo. ¿Quién es el responsable? Y siempre se hace el símil con que antiguamente si un diario ponía en su portada una mentira, eso era lo más habitual, pero digamos una difamación, una calumnia, el que tenía, tú ibas y demandabas al diario, pero no demandabas al kiosquero. O sea, aunque eso estuviera puesto en muchos kioscos, tú no ibas al kiosquero y decías, usted, señor kiosquero, tiene la culpa es él que genera el contenido. Y lo que dice Google y lo que dice Facebook es nosotros somos el kiosquero, nosotros no somos el diario. Porque el que pone la información es otro, es un tercero. Y uno podría decir, y ese es un debate que hay en Europa, y de hecho la legislación en Europa es distinta a la que hay en Estados Unidos, el decreto 13, que tiene una serie de implicaciones, porque, claro, en estos casos uno dice, bueno, que se haga responsable Google, que se haga responsable Facebook, pero vienen después todos los problemas de derechos de autor. En Europa se puso este artículo, no me acuerdo porque lo cambiaron de número, en una época era el artículo 13 del GDPR, de la Ley de Protección de Datos, que decía que que eran los distribuidores los que se tenían que hacer cargo de todo lo que tuviera que ver con derechos de autor. Entonces, por lo tanto, cada vez que alguien subía un video que parecía ser sospechoso de violar algún derecho de autor, la plataforma te lo bajaba directamente, porque si es que el contenido se subía, el que tenía que responder y pagar las indemnizaciones era YouTube, entonces a YouTube o Facebook no le convenía y te bajaba el contenido. Pero ¿qué pasa? Que si tú dices Google es el responsable, Facebook es el responsable, tú le estás dando el poder, en este caso, en el ejemplo que estaba poniendo, por los derechos de autor, pero mañana puede ser por, no sé, una cosa que está muy de moda, y en Chile particularmente y en muchas partes del mundo, que son las funas, digamos. Scratches le llaman en Argentina y acá en España también. ¿Tiene Facebook o Instagram, en este caso, que es el que más se ocupa, el derecho, la obligación, la responsabilidad de decidir si le están haciendo una funa a un acosador en un colegio, de bajar esa información o no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que tiene que responder por eso? ¿El que sube, el que hace esa funa? ¿El medio? Y no es trivial. Wikipedia y la Fundación Wikimedia ha estado metida en estas discusiones. Yo he participado un poco en las discusiones de política y a nosotros nos afecta bastante también porque la gente que sube información ahí, también si se tuviera que hacer la fundación responsable por todo lo que se escribe en Wikipedia todo el tiempo, el sistema colaborativo de construcción de los artículos no funcionaría. Entonces, claro, en todo esto no se separa la diferencia entre los que están haciendo plata con esto, los que están ganando cantidades, se ha visto la cantidad de plata que ha ganado en el último tiempo Zuckerberg, no solo Zuckerberg, el de Amazon, Bezos, que Amazon no solo vende cositas, sino que tiene un montón de otras plataformas de contenidos también. Esa gente que está ganando billones de dólares versus, no sé, el derecho a informarse sobre una determinada noticia. Todo eso en este momento está puesto en una misma bolsa, porque todo esto está regulado fundamentalmente en Estados Unidos, porque las grandes empresas están en Estados Unidos y allí todo es considerado una mercancía. Es distinto si es que China toma el liderazgo en esto también. Vamos a tener probablemente el Partido Comunista Chino tomando decisiones con respecto a lo que puede o no puede aparecer a lo mejor ahí no va a aparecer nunca más lo de que Cristina Kirchner es una ladrona, pero no sé si nosotros realmente queremos llegar a un escenario donde sea el Partido Comunista Chino el que decida qué es lo que aparece cuando tú haces una búsqueda en Google o en Baidu, que es lo que usan ellos. Entonces, claro, cuando ellos te dicen además después que en realidad Google dice, bueno, no, yo no soy el que está ganando plata porque yo estoy repartiendo esta cantidad de plata a través de AdSense, que creo que en este momento ya no se llama AdSense, se llama AdWords en general, que son estos banners que la gente pone dentro de sus sitios y que te dan una pequeña ganancia.
Claro, es una discusión interesante también que ellos digan eso, pero esa es la forma en que ellos pagan cantidades muy mínimas y de hecho estamos viendo la crisis del periodismo en muchas partes del mundo porque la cantidad que se está pagando hoy día por producir la información es mínima. O sea, lo que ellos dan a través de la cantidad de visualizaciones que tú tienes en YouTube o la cantidad de visualizaciones que tienes en tu blog o la cantidad de visualizaciones que tienes en tus videos en Instagram, en Facebook, es mínimo en comparación no solo con lo que ganan ellos, sino con lo que solía ganar una persona que era capaz de producir esos contenidos, lo que era capaz de producir un articulista, lo que era capaz de producir un productor de material audiovisual. Hoy en día es muy difícil y son muy pocos los que realmente pueden vivir de eso. Se dice que hoy en día una de las principales profesiones que si tú le preguntas a un adolescente qué quiere ser, te va a decir que es ser youtuber, porque pareciera que esa es como la nueva, una de las profesiones del futuro. Pero la verdad de la cantidad de gente que realmente puede vivir de ser youtuber es tal vez menor que la que puede vivir de ser futbolista. Entonces, son como salidas que se plantean como algo súper moderno, pero que en realidad y súper como horizontal, pero que realmente no es así. Cerrando con respecto a la pregunta original, yo creo que así como antes decía que el tema de la verdad en términos de la pandemia no tiene una respuesta única, la discusión sobre quién es el responsable de los contenidos que circulan en Internet tampoco lo tiene, y podría tenerlo más si los esfuerzos estuvieran destinados a la calidad de la información y no a la calidad del negocio. Pero bueno, eso no es lo que crece, digamos. Lo que crecen son las empresas que se dedican a hacer negocio con esto y no las que se dedican a producir contenido de alta calidad. Claro, estamos con Diego Sáenz, nos queda poquito, pero de hecho esto que yo te mencionaba de cómo el gobierno de Brasil, que en definitiva está capturado por el grupo, que es un grupo pequeño además, o sea, no es el gobierno entero, prueba de ello es la cantidad de dimisiones de ministros que han habido. El gobierno de Bolsonaro es más bien Bolsonaro y su círculo, y ese círculo ha decidido financiar publicidad directamente en Google. Ese sistema de financiamiento coloca publicidad, comillas, del gobierno, ¿no? Que en definitiva es promover ciertas ideas. ¿Qué pasa? Que lo que coloca, efectivamente, quizá en términos de monto, de volumen de recursos, no representa grandes volúmenes comparados con otros países, incluso con Brasil mismo y con lo que maneja Google por lo demás. Pero el mecanismo, como es un mecanismo político, tiene sentido por lo que pasa con el resultado de ese financiamiento. Y es que la publicidad, o sea, los avisos que circulan por Google, son incorporados desde Brasil por distintas páginas o sitios, digamos, o sistemas de información que son los propios sistemas cercanos a Bolsonaro o a la ideología de Bolsonaro, incluidos algunos de carácter eminentemente religioso. Entonces lo que sucede es que además, obviamente, si colocan el aviso en su página, ganan con eso. Entonces, además es un sistema de autofinanciamiento y además de vehiculización de ideas de bajada de línea, como decíamos antes, digamos, ¿no? Es como, mira, esto es lo que hay que decir. Y se mueve a través de plataformas que son ampliamente demandadas, por ejemplo, por públicos asociados a las iglesias protestantes que apoyan a Bolsonaro. Entonces, es interesante cómo funciona, ya no nuestra cabeza, sino cómo funciona la lógica de la política en América Latina, donde nosotros supuestamente somos clásicos todavía, digamos, donde creemos que las cosas se resuelven construyendo un adecuado argumento, digamos, ¿no? En rigor aquí hay otra cosa bien distinta que está sucediendo. No nos queda tiempo, Diego, te dejo un minuto y después leo un par de comentarios y nos vamos. Vale, no, sí, solamente decir que esto igual es un formato que no difiere tanto, o sea, es la versión moderna de los anuncios que pone el gobierno en los diarios sobre todo, ¿no? Eso se hizo durante muchísimos años. Fue una de las formas en que en Chile los gobiernos de la Concertación salvaron al Mercurio mientras dejaron hundirse a sus propios medios como el Fortín Mapocho y La Época y todas estas cosas. Entonces, claro, es un formato nuevo y además o sea, si hay algo que Bolsonaro y su entorno cercano ha hecho bien, es el manejo de las redes.
hay un investigador con el que nosotros hemos trabajado juntos alguna vez, Fabricio Benevenuto, que tiene una serie de escritos explicando cómo ellos han perfeccionado el sistema de la difusión de desinformación por Internet. Y esto, el que ahora pongan 11.000 millones de reales es una patita más de todo lo que tú lo mencionabas, de todo el sistema de distribución de noticias falsas, que es una mezcla entre gente pagada, entre capacidad tecnológica, digamos, lo que normalmente se conocen como bots, y también de fanáticos. Y ellos han logrado generar una sinergia ahí que es súper interesante de hablar. Si quieres, en otra oportunidad podemos explicar un poquito mejor cómo funciona, digamos, pero cómo unos producen el contenido, los otros reclutan gente y otros difunden el contenido. Eso está bien estudiado, cómo lo han hecho. Y es un formato, es como además tú logras hoy en día gobernar un país con todo lo malo que lo están haciendo, pero cómo logras gobernar un país de 200 millones de personas sin un partido político, sin una estructura, y simplemente a través de este tipo de vínculos débiles, como le llaman algunos sociólogos a esto. Me quedo ahí porque si no me puedo largar hablando una media hora de esto. Diego Sáez Trumper, un gusto como siempre verte, compartir un rato, conversar y dialogar para la audiencia también. Audiencia que en nuestro caso siempre es ácida y crítica. Nos dice Marucia Guayo Lamilla, qué nombre tan totalizante, homogenizante el nombre de este programa. República de Valdivia, en realidad es República de los Ríos, pero vale igual el comentario, digamos. ¿Qué manera de resignificar nuestro territorio es este? Ustedes no colaboran en nada a los procesos de descolonización del territorio, creando nuevos imaginarios republicanos. Este territorio se llama Ainileufu, Guadalafquén, y así hay muchos más. Bien, pues, gracias. Locote Cheuquepilsen escribe, acá igual, ya no queda ni un fascista. Acá son todos demócratas. Ahora son todos demócratas. Bueno, muchas gracias por estar de todos modos con nosotros, acompañarnos. Y seguiremos estando aquí. Nos reencontramos mañana nosotros en República de los Ríos con Diego Sáez, a ver si invitamos a alguien más. De hecho, tenemos en vista ello, a ver si nos coordinamos para tener algunas voces en otros países de Latinoamérica. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a todos allá en Valdivia. Igual por allá, que estén muy bien. Nos despedimos de este República de los Ríos de hoy, martes 18 de agosto. Nos reencontramos en un rato más porque tenemos más programación en Radio Universidad Austral de Chile. Chau, chau. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo